Esto ha ocurrido 4 veces en la historia desde que se tienen registros de Bitcoin. La volatilidad no la encontraríamos en niveles mínimos. El día de hoy vamos a rescatar qué es lo que ha pasado las 4 anteriores veces y cuál es el escenario más probable que tenemos dada la situación en la que nos encontramos. Todo, obviamente, remontándonos a la historia. Aparte de todo eso, vamos a hablar de las noticias más importantes, porque recordamos que esta semana expiran más de 2 billones de dólares en opciones y que obviamente va a repercutir al mercado, ya que la última semana del mes se vuelve bastante volátil, teniendo en cuenta que la gente intenta operar esta volatilidad que hay, intenta operar estas expiraciones de la manera más exagerada posible. Todo unido a la vez a una semana a la que nos estaremos enfrentando a la decisión sobre el techo de deuda de Estados Unidos, que aunque Bitcoin últimamente no está con una correlación muy alta a la bolsa tradicional, nos podemos ver bastante afectados por ella. Vamos a empezar con el vídeo. Bitcoin en los últimos días está prácticamente parado, no está haciendo absolutamente nada. Es más, llevamos en un rango con un 2% para arriba, para abajo, que prácticamente no se ha notado los movimientos más de 10 días, aproximadamente 10 días, y estamos hablando de que sí o sí, esta semana entraríamos dentro de la fecha de las ventas estipuladas de Estados Unidos a un margen de 4 días, lo que nos marcaría que el viernes tendrían que estar ejecutadas. Vamos a ver si finalmente las van a hacer progresivamente como ellos habían marcado o por el contrario las van a hacer random en el mercado y nos dejarían con el culo al aire. Pero ¿qué es lo que estamos viendo por pantalla? Tenemos el índice de volatilidad de Bitcoin con una media de 7 días. El índice histórico de Bitcoin, aunque no se remonta mucho más atrás, nos remonta hasta el anterior bull run, hasta el 2017. En él se puede ver 4 momentos históricos en los cuales la volatilidad se ha visto bastante baja. La hemos tenido en unos niveles muy mínimos, teniendo uno muy cercano, aunque no ha sido el más bajo de todos, este enero, cuando nos encontrábamos en los 16.000 dólares, en el que prácticamente no había nada de movimiento. Y por ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Bitcoin va totalmente de camino, y si nosotros trazamos una línea de donde nos encontramos, estaremos hablando de que estamos literalmente en lo que sería la zona de mínimos. Pocos mechazos habrían tocado esta zona y aún esta tendencia no se habría revertido. Lo único que estamos viendo son movimientos a la baja dentro de esta volatilidad. Y saquemos un tweet que hice el 11 de diciembre. Estamos hablando ya de prácticamente 4, 5, 6 meses. ¿Y qué es lo que poníamos? Las 3 veces que había ocurrido este suceso, en el que no había habido prácticamente volatilidad. Y en las 3 ha pasado exactamente lo mismo. Y es que se ha quedado muy parado, se ha quedado sin prácticamente movimiento, y en el momento que ha decidido coger fuerza la volatilidad ha sido para lanzar un cañonazo absolutamente estrepitoso. Y vamos a ir con las 3 primeras y vamos a hablar con la última que hemos tenido. Empezamos con las 2 anteriores del anterior bullrun, haciéndonos hablar del 2017-2018, en el que número 1 teníamos la primera, que sería un momento en el que no estábamos totalmente parados y nos encontraríamos con un movimiento bajista que nos hundía un 50% el precio, seguido de otro movimiento ya en la parte baja, en la que también no teníamos prácticamente volatilidad, aunque tampoco hacía ningún tipo de mínimo, para después, que es lo que provocaba un movimiento al alza de más de un 200%. Y diréis, ¿y qué lo sigue? El tercer movimiento, lo que iniciaba el bullrun que tuvimos en el 2019-2020, el cual se quedaba totalmente parado, estaba muy parado, sin prácticamente movimiento, y después de dar un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, teníamos el bullrun que nos disparaba desde los 12.000 dólares hasta prácticamente los 60.000 dólares. Y remontémonos al más cercano, que no lo tengo, que estaba ocurriendo en ese momento, y estamos hablando de lo que pasó entre enero, a principios de enero, en Navidad, en el que prácticamente no se estaba operando, y que tenemos esta zona lateral totalmente en la que no había prácticamente movimiento, la gente no operaba y estábamos exactamente las mismas, el precio no se movía absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasaba, señores? ¿Qué ocurría exactamente después cuando la volatilidad volvía a tomar las riendas del precio? Que teníamos un movimiento, en este sí lo podemos medir mucho más fácilmente, de un 50%. Dentro de los movimientos que hemos tenido ha sido el más bajo. Ahora nos estaríamos encontrando más o menos en el mismo punto. Estamos hablando de que no habría bajado tantísimo, pero aún queda toda la semana para poder seguir y seguir y seguir bajando. Y aquí vamos a hacer un pequeño recuento de qué es lo que ha ocurrido las anteriores veces. Y es que ahora el contador no está nada más y nada menos que en 3-1 a favor a los largos. De las 4 veces que ha ocurrido, 3 han sido movimientos alcistas, mientras que únicamente uno ha sido un movimiento bajista. Y quiero preguntaros en los comentarios, para que me lo dejéis aquí, ¿cuál creéis que va a ser la solución
para esta última lateralización, para este último movimiento, sin prácticamente movernos hacia ningún lado, solo lateralizar para cuando de verdad rompa, y rompa con fuerza, porque cuando hemos visto rompe con mucha fuerza, estamos hablando de movimientos de más de un 50%, sea hacia arriba o sea hacia abajo. ¿Hacia dónde creéis que va a ir? Yo en estos momentos, porque no soy adivino, lo que estoy haciendo es ponerme en largo en volatilidad. Si no lo sabéis, se puede hacer un tipo de operaciones en opciones un poco más complicada a lo que solemos estar acostumbrados, por la cual si hay volatilidad en el precio, tú ganas dinero. Y para mí me parece algo, como se diría, de coger dinero fácil. Aunque obviamente las opciones tienen una pequeña peculiaridad, y es que tienen un tiempo, tienen una expiración. Vamos a ver las opciones de la semana que viene. Y si no apuras bien el timing, si no calculas bien el tiempo que le estás poniendo, podríamos meternos en berenjenales en los cuales acabas perdiendo dinero únicamente porque se ha quedado más lateral de lo que tú tenías previsto. He intentado hacer una pequeña explicación, al ser un poco más difícil, en la comunidad privada, así que si queréis echarle un vistazo, si os interesa este tipo de contenido, tenéis un link justo abajo en la descripción. Pero no solamente somos nosotros el que lo estamos viendo con este indicador de volatilidad de los últimos 7 días, sino que Glassnode sacaba un gráfico en el que mostraba cuánto había sido el movimiento de las velas en diario. Quiere decir, cuánto ha sido del máximo al mínimo y cuál es la diferencia entre ellas para ver cómo se había movido el precio. ¿Y qué nos encontramos? Mirar dónde nos estaremos encontrando en estos momentos. Creo que se ve bastante sencillo. En una parte muy baja, solamente se podría comparar a lo que habría pasado en enero en esos $16.000 y hasta dónde nos compara Glassnode estos movimientos hasta julio de 2020. Justo y exactamente el movimiento que hemos visto que impulsaba el bull run anterior. Hay una cosa que hay que tener clara: estar quieto tanto tiempo, estar parado en un rango como llevamos prácticamente 2 meses, y no solamente eso, sino que llevamos parado 2 meses en el rango en el que estamos, y aparte de estar parado 2 meses en el rango que llevamos 15 días prácticamente sin movernos más de un 2-3%, quedándonos en la zona de los 26.500, 27.500 sin prácticamente movimiento. Esto en algún momento va a acabar, y hemos visto en un histórico, en estos momentos, cómo ha acabado otras veces. En el momento que se concentra tanta poca volatilidad, el precio acaba explotando. ¿Y cuál es una de las razones que hace que este precio explote? Veámoslo a continuación. Recordamos que los $16.000, ¿por qué explotaba? Porque había una cantidad inmensa de cortos. Había una cantidad inmensa de cortos que lo que hacía era propulsar el precio cuando se iban liquidando. No había prácticamente compras a spot. ¿Cuándo se vieron las compras a spot de este movimiento? Las compras a spot se vieron en el posterior movimiento, en este velazo que metimos a los 20.000 y luego subimos y rebotamos. Ahí sí hubo compras a spot. En esta zona no las hubo, solamente liquidaciones de cortos. ¿Pero qué pasa con esto? Estamos hablando de que para que se encarguen de tener todo el caldo de cultivo, tiene que haber una gran concentración de futuros, para que haya una gran explosión, porque la gente está impaciente de que el precio se mueva. Y aquí es donde entra un indicador de nuestro compañero J. Martum, en el que se puede ver cuál es la diferencia entre spot y futuros. Cuanto más arriba, vemos este gráfico en rojo, más futuros se están operando en comparación a spot. Y cuanto más abajo, más spot se está operando. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos momentos, señores? Que en los últimos días habríamos pegado un absoluto disparate y los futuros estarían operando en máximos históricos. Obviamente tiene algo que ver que hayan quitado ya por fin las comisiones cero en spot. Sí, es verdad, tiene algo que ver, y lo que provocaría esto es que nos quedásemos en una media, en la zona donde nos hemos estado encontrando en los anteriores ciclos de mercado de Bitcoin. El problema es que en este caso no solamente no nos hemos quedado en la zona de los anteriores ciclos de Bitcoin, sino que lo hemos superado haciendo récord histórico. Y obviamente este récord histórico no es solamente porque hayan quitado las comisiones de spot, sino porque hay mucha gente que en estos momentos se está pasando de largo y se está apalancando de más, y está creando el perfecto caldo de cultivo para que cuando metan ese velazo que están esperando hacer sea absolutamente terrorífico. Pero vayamos con un análisis de Bitcoin para ir pensando cómo vamos a tomar las previsiones, cómo vamos a pensar que vamos a movernos para el futuro, y que cada uno ya tome su análisis y hacia dónde cree que se va a mover el precio. Aquí entendamos una cosa: quien tenga razón se va a llevar un movimiento absolutamente abrumador. Mientras que por el otro lado, espero que pongáis un stop loss bien cerquita, porque si no, la colleja va a ser estrepitosa. Por pantalla tenemos liquidaciones del gráfico de un mes de Bitcoin. ¿Y qué es lo que tenemos? Parte baja totalmente limpia. En un gráfico de un mes no tenemos nada. Recordamos que el viernes enseñamos el gráfico de 3 meses y se había un poquito en el gráfico de 3 meses por la parte baja, así que cuidado con eso. ¿Y dónde se estarían encontrando las liquidaciones? Principalmente por la parte de arriba, en la zona de los 30.000, en esta zona de máximos es donde tendríamos toda la liquidez concentrada para ir a romperlos en cualquier momento. ¿Y cuál es el otro dato importante? Tenemos la expiración de opciones de final de mes, de este final de mes de mayo, el 26 de mayo, el propio viernes, en la semana en la que nos encontramos. ¿Y con qué nos sorprende? Con 2,2 billones de dólares
americanos. No es la mayor expiración que hemos tenido por el canal, pero es una expiración a tener en cuenta, con un Max Pain en la zona de los 27.000, y también os traigo cómo se estarían comportando los muros gamma. Estos muros donde más o menos estarían definiendo en qué zonas de precio quieren jugar los market makers para tener el precio controlado, y ya prácticamente tienen sus zonas más definidas. Estaremos hablando de que el rango operativo que estarían vigilando sería desde los 28.000 a los 26.000 durante esta semana, aunque sí que es verdad que tienen alguna preparada en 29.000 por si acaso se les va de madre, pero teniendo todo lo complejo, todo lo grande, la principal zona de coberturas entre los 26.000 y los 28.000 dólares. Por el otro lado, el ratio de largos y cortos de Bitcoin en estos momentos se encuentra un poco favorable hacia el lado de largos. Nos encontramos en 1,8. No estamos en una zona de máximos, pero tampoco estamos en una zona neutra. Nos la encontraremos en esta zona de 1,8, donde prácticamente ha estado las últimas semanas. Podríamos tomarlo como que es algo neutral, ya que la gente tiende a operar el largo, pero habría que tener un poquito de cuidado, porque para mí 1,8 es un poco más elevado de lo que me gustaría ver. 1,3, 1,4, sí que es verdad, podrías decir que por el contexto la gente tiende más a largos y estaría algo más neutro. Con todo esto dicho, apuntaros en el calendario la fecha más importante que vamos a tener esta semana. El viernes 26 de mayo. Por ahora tenemos la expiración de contratos, número 1 y más importante, 2,2 billones de dólares, que obviamente a lo largo de la semana vamos a ver cómo se está provocando volatilidad única y exclusivamente para intentar operar el precio y obviamente para intentar tocar las narices a los market makers y que no paren de cambiar las coberturas de un lado a otro. ¿Y por qué también es importante por el otro lado? Porque el viernes 26 de mayo es el último día para que Estados Unidos haga oficial sus ventas de bitcoins, que aquí habría que ver si finalmente las hace con el calendario que se habría sellado o por el contrario las van haciendo aleatorias todas las ventas a lo largo del año sin preocuparse de cuándo las hagan, lo cual obviamente nos pillaría a los traders con la guardia baja en más de una ocasión. Con todo esto espero que os haya gustado el vídeo, manteneros con mucha guardia, sobre todo para no perder dinero en estos días que nos vienen, estos días venideros en el que obviamente vamos a tener volatilidad por narices, y no solamente volatilidad, sino los movimientos exagerados que hemos visto. Estamos hablando de que todas las anteriores veces, históricamente las anteriores veces que hemos tenido, en ningún momento la volatilidad ha subido para hacer arriba abajo, arriba abajo. Todas las veces que nos hemos encontrado con una volatilidad tan baja, en todas y cada una de las ocasiones ha sido para tener un movimiento direccional. ¿Qué quiere decir? O solo sube o por el contrario solo baja. Y eso hace que obviamente habría que tener mucho más cuidado, ya que no solamente van a ser vaivenes dentro del mercado. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.